Ahí está bien, ¿no? Sí, doctor. Pueden ver las diapositivas, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor, sí, sí se puede ver. Ya. Bueno, para comenzar, pues, un poco vamos a hacer un acercamiento a lo que es el sangrado uterino normal, ¿no? O sea, todo, acá le pongo la referencia para no lo puse después de cada diapositiva, pero la referencia es de la revista de la FIGO, de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, sobre que le dan un enfoque, y un enfoque para un acercamiento más sencillo para la evaluación de una paciente con sangrado uterino anormal. ¿Está bien? A ver, vamos a ver, la gestión del sangrado uterino anormal agudo en mujeres en edad reproductiva no embarazadas. Generalmente, este término se acuñó a las pacientes que no están gestando, pues a veces, algunas veces ustedes van a ver que se pone el diagnóstico hemorragia uterina anormal y aborto incompleto, ¿no? O sea, ese es un término mal, o sea, está mal descrito. ¿Por qué? Porque en sí el término de hemorragia uterina normal, el enfoque ya se hace en pacientes que no están gestando. O sea, la paciente que viene con un aborto incompleto no entra dentro de esta clasificación, ¿no? O sea, para nosotros abordar todo este tema, lo primero que debemos hacer es descartar el embarazo, ¿no? Ahora, ¿cómo surge este término del palm coin, ¿no? Que es un acrónimo que hace un resumen a diferentes patologías que lo hacen de manera más fácil, ¿no? Para su evaluación, para su diagnóstico y para su tratamiento. Generalmente esto comienza con una reunión de diferentes investigadores, ¿no? En la referencia citan que en 6 continentes y más de 17 países propusieron una nueva clasificación para la investigación, el diagnóstico y el manejo de sangrado uterino anormal. Y la FIGO lo toma, ¿no? Y recomienda esta nomenclatura, ¿no? Para que la evaluación sea la misma en diferentes países, ¿no? ¿Por qué? Esto surge anteriormente porque habían términos que eran muy difíciles de evaluar, ¿no? Que era la menorragia, metrorragia, menometrorragia, este, esos términos que a veces era un poco difícil definirlos y difícil hacer el diagnóstico, ¿no? Llegar a un diagnóstico como tal de la patología. Personalmente yo cuando estaba estudiando, generalmente se usaban, ¿no? Sabía, menorrea, opsomenorrea, oligomenorrea, había un montón de términos que te generaban mucha confusión. Entonces, esos términos ahora ya no se usan, ¿no? Generalmente, con la nueva clasificación del sistema Palcoin, ya te da un enfoque más fácil, ¿no? Más fácil y más comprensible para que nosotros podamos diagnosticar las patologías, ¿no? Ahora, dentro de un enfoque un poco más general, vamos a ver que dentro de la evaluación inicial de un paciente, vamos a ver que el sangrado uterino normal puede ser agudo o crónico, ¿no? Y se va a definir como tal, como el sangrado del cuerpo uterino, que es anormal en regularidad, volumen, la frecuencia o la duración que produce en ausencia de embarazo, ¿no? Entonces, importante estos términos. ¿Por qué? Entonces, cuando nosotros hagamos la anamnesis de una paciente que viene con sangrado, siempre tenemos que describir esto, ¿no? Su regularidad, el volumen y con qué frecuencia y duración está dándose este sangrado. O sea, nosotros en nuestra historia clínica, cuando hagamos la evaluación inicial de una paciente con un sangrado uterino anormal que no es gestante, no está abortando nada, sino ya que nosotros hayamos excluir esto, siempre tiene que haber este enfoque, ¿no? A nivel de cuánto es el volumen, la frecuencia, la duración del sangrado, ¿no? Ahora, ¿cómo qué vamos a definir el sangrado uterino anormal? Según la revista de la FIGO, lo definen como el sangrado uterino anormal. Se va a definir como un sangrado del cuerpo uterino, ¿no? Ahora, va a haber dos tipos de sangrado uterino normal, ¿no? Que es el agudo y es el crónico, ¿no? Generalmente el agudo es el que causa una repercusión hemodinámica del paciente, ¿no? Que amerita un tratamiento un poco más urgente, ¿no? En cambio, el sangrado crónico generalmente ya se da a lo largo del tiempo, ¿no? Generalmente se habla de aproximadamente 6 meses, ¿no?
Entonces, puede ser variable también en cada patrón menstrual de cada mujer, ¿no? Entonces, dos tipos de sangrado uterino normal, ¿no? El agudo y el crónico, ¿no? Bueno, acá como lo había descrito, el sangrado uterino agudo, es un episodio de sangrado abundante que amerita una intervención inmediata para una mayor pérdida, para un tratamiento más oportuno, ¿no? Para evitar la complicación de la paciente. Ahora, cuando nosotros vamos a iniciar la evaluación de los pacientes, generalmente nosotros tenemos que, una paciente que acude con un sangrado uterino normal agudo, generalmente nosotros vamos a primero evaluar rápidamente el estado hemodinámico de la paciente, ¿no? Vamos a ver la gravedad, ¿no? De inmediato, nosotros vamos a ver la posible etiología del sangrado, ¿no? Y de ahí vamos a tomar una decisión y vamos a elegir el tratamiento adecuado para lograr resolver ese cuadro agudo, ¿no? Ese es generalmente una paciente que viene con un sangrado profuso. En realidad, en la práctica no se ve mucho, pero sí hay casos de pacientes que tienen adenomiosis o que han tenido pólipos endometriales, que tienen un sangrado profuso, se ve como si fuera un aborto incompleto, ¿no? Entonces, a veces nosotros pensamos, paciente que ni bien llega a la emergencia, viene con sangrado, de frente decimos, no, ¿qué es aborto? Y después te viene la prueba, le hace su prueba de embarazo y sale negativo, entonces ya te cambia el panorama, ¿no? Entonces ya ves, el enfoque es distinto y el manejo también va a ser distinto. ¿Hay pacientes que pueden llegar a chocarse con un sangrado uterino normal? Sí, porque sí se ha visto en la práctica, ¿no? En cambio, ya también los sangrados uterinos crónicos, generalmente la paciente ya viene con un sangrado de larga data, más o menos 6 meses, que viene con anemia, que simplemente ha tolerado su anemia y que amerita también un tratamiento, ¿no? Pero no es tan urgente como un sangrado uterino agudo, ¿no? Que puede llegar a comprometer la salud de la paciente, ¿no? Entonces, en 3 etapas, vamos a evaluar una paciente que llega con un sangrado, ¿no? Que agudo, que es, vamos a determinar la gravedad de la paciente, el estado hemodinámico, cómo está. Vamos a ver la posible etiología del sangrado y vamos a ver qué tratamiento vamos a usar para el sangrado, ¿no? Ahora, generalmente en los agudos lo que pasa es eso, ¿no? Si la paciente está hemodinámicamente inestable, eso es lo que todos nosotros sabemos. Si hay signos de hipovolemia, asegurar una vía, dos grandes vías para poder hacer la sustitución de fluidos, la transfusión de sangre o algunos factores de la coagulación, ¿no? Bueno, esta es la fase, la duración del ciclo menstrual, como todos nosotros sabemos, ¿no? Hay 2 fases, ¿no? Folicular y la fase lútea, ¿no? Bueno, esto ya para no demorarnos mucho. Mira, dentro de la revista de la ACOC, como de la revista de la FIGO, definen como un sangrado menstrual generalmente que hay una duración de 3 a 8 días, ¿no? Y una frecuencia de 24 a 38 días. Yo he revisado diferentes bibliografías y varían. Hay diferentes autores que lo definen en la duración, que puede variar en la frecuencia, pero lo que describe acá en el boletín de la FIGO es que lo ponen esto, ¿no? Que la duración puede ser de 3 a 8 días y la frecuencia de 24 a 38 días. Para motivos de estudio, yo creo que podríamos manejar este concepto, ¿no? Generalmente que son las agrupaciones que congregan más cantidad de ginecobstetras y llegan siempre dentro de sus estudios a unas conclusiones, ¿no? Ahora, dentro de dentro de este estudio del Palm-Coin, para hacer el abordaje de la etiología del sangrado uterino normal agudo, lo que se ha probado en la FIGO es que se van a clasificar en 2, ¿no? Entonces, en 2 grupos. Vamos a ver que va a haber, el primer grupo va a estar vinculada a anomalías estructurales del útero y el otro grupo va a ser sin relación con las anomalías estructurales del útero. O sea, ¿qué queremos decir? Probablemente sean causas funcionales, ¿no? Ahora, el sistema de Palm Coin, o sea, de la palma y la moneda, para que se recuerde, el Palm va a incluir a las anomalías estructurales del útero, ¿no? Y el Coin
va a haber más que todo que no hay anomalía estructural y probablemente sean por causas funcionales, ¿no? Entonces, este es, para que nosotros nos recordemos, es una terminología que está en inglés, es palm de palma y coin de moneda, ¿no? Entonces, dentro del palm, generalmente entran los pólipos, las adenomiosis, las leiomiomas y las lesiones malignas, ¿no? Ahora, el coin, que es la moneda, hay problemas de la coagulación, las disfunciones ovulatorias, los problemas endometriales, iatrogénicos y los que no están clasificados en ninguna de las dos anteriores. Entonces, siempre recordar, cuando nosotros hagamos nuestro abordaje de una paciente que no está gestando, que viene por un sangrado uterino disfuncional, vamos a tener dos grupos, ¿no? El PAL o el COIN. Entonces, la etiología del sangrado tiene que estar en uno de estos grupos, ¿no? Que poco a poco lo vamos a ir describiendo y vamos a hacer por descarte y llegar a un diagnóstico. ¿Está bien? Ahora, para comenzar a desarrollar cada uno de ellos, o sea, de una manera un poco más breve, porque si nosotros revisamos en los libros, hablar de miomas, hablar de adenomiosis, pólipos, son generalmente te toman capítulos, ¿no? Y el diagnóstico y el manejo, ¿no? Ahora, para poder describir estos dos grupos, ¿no? El PAL y el COIN. Vamos a comenzar a describir por el PAL, ¿no? El PAL, la P de pólipos como inicio, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver que son los pólipos endometriales, ¿no? Vamos a ver que los pólipos son generalmente proliferaciones del endometrio, ¿no? Que están constituidas por gran cantidad de glándulas que constituyen el estroma y algunos vasos sanguíneos, ¿no? Vamos a ver que este componente glandular tiene un desorden en su arquitectura, ¿no? Entonces, es variable también. Generalmente, cada etapa de la vida es variable, ¿no? Según la edad del paciente. Estos pólipos son importantes, sus estudios, ¿no? Porque va a haber algunos de ellos que pueden experimentar metaplasia, hiperplasia, puede haber atipia, ¿no? Y la atipia, ustedes saben que puede llegar hasta un carcinoma, ¿no? Pero generalmente el componente del estroma de estos pólipos van a ser de tipo fibroso y que tienen algunos vasos sanguíneos, ¿no? Ahora, su prevalencia, se ha estimado que tiene una prevalencia, ya, la prevalencia, generalmente se habla de un 10 a un 15% de su prevalencia y la mayor parte de los pólipos son incidentales, o sea, su diagnóstico va a ser de acuerdo a una evaluación rutinaria que se ha hecho, es como los miomas, ¿no? A veces la señora no tiene ni sangrado ni nada, entonces, pero se someten a una ecografía control, entonces de ahí puede verse alteraciones en el endometrio, ¿no? Generalmente un endometrio engrosado, más de 15 milímetros, de acuerdo al ciclo ovulatorio también de la paciente, al ciclo de eso, el endometrio va a variar la medida en cada fase, ¿no? Del ciclo menstrual. Entonces, de acuerdo a esa medida, entonces uno lo ve que el endometrio está más de la medida normal, entonces nos motiva a buscar, ¿no? A descartar que por qué sea ese endometrio que está aumentado de volumen, ¿no? Generalmente, como había dicho, sus hallazgos son incidentales, ¿no? Durante una ecografía control, tú encuentras ese hallazgo, ¿no? Ahora, son como los miomas, ¿no? Una señora no sabe que tiene miomas, se somete a una ecografía control simplemente porque se quiso hacer y descubres que son miomas, ¿no? Que generalmente son asintomáticos. Ahora, es importante el enfoque del pólipo, ¿no? Porque se ha visto que en pacientes infértiles hay una prevalencia de entre un 6 y un 11%. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el pólipo endometrial, no? Como si bien es cierto, está dentro de la clasificación del sistema del Palcoin, que producen sangrado, hay un porcentaje de ellos que producen sangrado, ¿no? Generalmente es un sangrado intermenstrual, en ocasiones hay sangrado abundante. Entonces, cuando tú ya tienes esa historia, tú evalúas a tu paciente, le haces una ecografía y diagnosticas, ¿no? Pero el estudio más preciso para ver si realmente es un pólipo es una histerosonografía, ¿no? Ahora, ¿qué cosa vamos a ver? Es necesario el estudio de una paciente que es asintomática, ¿no? Que le encuentras el endometrio engrosado.
y después le sometes un estudio de histerosonografía, ¿no? Entonces diagnosticas un pólipo. Es importante hacer el estudio, o sea, tomar una muestra de ese pólipo, sí. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje que pueden evolucionar hacia un cáncer, ¿no? Entonces, ahora, no es como el mioma, ¿no? Tú encuentras un mioma que no produce sangrado, es pequeño y simplemente lo observas, ¿no? Haces un control. Ahora, el comportamiento de estos pólipos va a ser distinto en distintas fases de la vida de la mujer, ¿no? De la vida reproductiva, ¿no? No va a ser igual encontrar un pólipo a los 20, 30, 35 años que encontrar un mayor a los 45 años, ¿no? El riesgo en estas personas mayores es mayor de que pueda evolucionar hacia, o sea, de que pueda evolucionar hacia una lesión maligna, ¿no? Ahora, dentro de los 430 casos estudiados por histeroscopía, revisando los registros médicos, los hallazgos en la ecografía vaginal preoperatoria y histopatológicos, se había visto que un 11.4% de los casos se encontró hiperplasia sin atipia en el pólipo endometrial, ¿no? Y en un 3% de las mujeres que se realizaron ese estudio, se vieron que hay afecciones premalignas, ¿no? O malignas en el pólipo. Por eso, de aquí sale que es importante el estudio de este pólipo. Por más que sea sintomático, siempre hay que someterle una biopsia, ¿no? Ahora, como ahí menciona la edad avanzada, el estado de menopausia y los pólipos mayores de 1.5 centímetros se asocian más frecuentes a cambios premalignos o cambios malignos significativos. Entonces, es importante el estudio de un pólipo uterino, de un pólipo endometrial. Sí, pues es importante, ¿no? Porque hay un 3% que puede evolucionar hacia un problema mayor, ¿no? Bueno, esto es con respecto al de los pólipos. Para mencionarle, generalmente el diagnóstico de un pólipo endometrial lo haces por ecografía. Ustedes saben que ahorita, como les voy a comenzar a describir, en las diferentes patologías te citan un montón de exámenes, ¿no? Que pueden llegar para el diagnóstico, ¿no? Pero en realidad, el más barato y el que está más al alcance de nosotros, es la ecografía, ¿no? Es más barato, tiene mayor sensibilidad, un poco menos de especificidad, ¿no? Ahora, en el caso de un pólipo endometrial, cuando uno tiene el hallazgo de un endometrio engrosado, lo que nosotros sometemos en la práctica diaria es realizarle una histerosonografía. La histerosonografía es la administración de líquido dentro de la cavidad uterina, entonces que se forma un vacío. Entonces, sabes que el líquido se ve oscuro en la imagen de la ecografía, entonces, si hay un pólipo, la ecogenicidad aumenta, ¿no? La ecogenicidad aumenta a nivel, se ve, porque la cavidad uterina es de forma regular, como un saquito regulares, pues no todo se ve negrito, todo el borde regular. Cuando hay un pólipo, generalmente se observa como un crecimiento, o sea, como una vegetación chiquitita así, a nivel de la cavidad uterina. Y para eso nosotros usamos la histerosonografía. ¿Está bien? Que es un procedimiento que se hace también de manera ambulatoria, ¿no? Bueno, esto es con respecto al de los pólipos uterinos. Generalmente en el cuadro dentro del pólipo uterino, causa en algunas pacientes es asintomático, en otras pacientes generalmente le causa sangrado intermenstrual, ¿no? O sea, termina la menstruación y pueden continuar a veces con un sangrado postmenstrual escaso o a veces intermenstrual viene manchas, 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 ¿no? O a veces la salida también de una secreción cero sanguinolenta, ¿no? Por la vagina. Entonces, todo esto nos va a obligar a buscar las causas, ¿no? Una paciente que te viene con ese cuadro, lo primero que nosotros sometemos, descarta una prueba de embarazo, está descartado, le hacemos una ecografía y de acuerdo a eso, nosotros vamos evaluando, ¿no? Cómo está el endometrio, cómo está el miometrio, cómo están los ovarios, todo eso. Y si nosotros vemos un endometrio engrosado, nosotros le planteamos eso, ¿no? Hacerle una histerosonografía. Le hacemos la histerosonografía, se diagnostica el pólipo y el siguiente paso es tomarle una muestra de ese pólipo. Ahora, en nuestro medio, generalmente en Lima, lo que se hace una histeroscopía, o sea que se ingresa con una cámara a la cavidad uterina y se toma muestra del pólipo. Es el mejor método de elección. ¿Por qué? Porque con la cámara ya directamente se va hacia el pólipo, ¿no? Y se toma la muestra del pólipo. Es como una laparoscopía, pero a la cavidad
uterina. Ahora, nosotros generalmente acá en los hospitales, como no hay histeroscopio, lo que nosotros hacemos es un legrado. Nosotros hacemos un legrado uterino biópsico, pues, pero un legrado es a ciegas, ¿no? Por eso tienes que hacer repetirlos varias veces para lograr coger el útero, ¿no? El endometrio, el pólipo. Bueno, esto es con respecto a los pólipos uterinos, ¿no? Tratamiento para el pólipo, generalmente es primero descartar si la naturaleza de ese pólipo, ¿no? Y de acuerdo a eso, tomar decisiones. Ahora, más adelante les voy a explicar sobre el tratamiento inicial en general para toda la hemorragia uterina normal, ¿no? Ahora, nosotros, el segundo, ya pasamos lo que es el pólipo, que es la P. Ahora vamos a la adenomiosis, ¿no? Que es la A del PALM, la segunda patología, ¿no? Bueno, la adenomiosis, ¿como qué se va a definir, no? Se va a definir como la presencia de glándulas endometriales y estromas dentro del miometrio. Entonces, algunos lo definían que pertenecía a un grupo de endometriosis, ¿no? O sea, que estaba dentro, o sea, el endometrio, las glándulas endometriales están fuera de su lugar habitual, ¿no? Es como lo que pasa en la endometriosis, ¿no? Entonces, la endomiosis se va a definir así, la presencia de las glándulas endometriales y el estroma dentro del miometrio. Entonces, generalmente en la evaluación lo describe como una invaginación del endometrio en el miometrio en una profundidad de por lo menos 2.5 milímetros, ¿no? Debajo de la línea basal del endometrio. ¿Qué pasa con esto? Acompañado de una hipertrofia del músculo liso circundante. Ahora, ¿qué es lo que pasa también con la adenomiosis, ¿no? Generalmente pacientes a inicios de su enfermedad, de esta patología, generalmente son asintomáticos, ¿no? O a veces acuden porque recién comienza el dolor, ¿no? Entonces, durante nosotros, en la evaluación ecográfica es donde se diagnostica la adenomiosis, ¿no? Entonces, acá dentro de los síntomas hay un porcentaje de la población, un 35% más o menos, que son pacientes asintomáticas. Entonces, dentro de las pacientes sintomáticas, hay pacientes que acuden con menorragia, ¿no? Un 50% acude por sangrado, ¿no? Con mucho dolor durante las menstruaciones, un 30%. Hay también pacientes que acuden con menorragia, dismenorrea severa, un 20%, ¿no? Hay dispareunia, hay dolor pélvico crónico, ¿no? Aunque esto es un poco menos frecuente, ¿no? Pero generalmente hay estos dos tipos, ¿no? Que hay un porcentaje que vamos a ver que van a ser un 35% de casos y el diagnóstico se hace con la ecografía, ¿no? Ahora, va a haber factores de riesgo que van a favorecer la presencia de la adenomiosis, ¿no? Que van a hacer que estas glándulas endometriales logren entrar hacia el miometrio, ¿no? Generalmente los factores de riesgo son como la cirugía uterina, las cesáreas, las endometritis, ¿no? Las infecciones generalmente posparto, el embarazo, la multiparidad, el trauma uterino, ¿no? Y las cirugías uterinas, la ablación endometrial, la dilatación y el legrado, ¿no? Entonces, dentro de algunos factores de riesgo para la adenomiosis, vamos a tener la edad entre 40 y 50 años, el inicio de la menstruación temprana, sus ciclos menstruales muy cortos, el primer parto generalmente en mujer joven, la multiparidad, el legrado uterino, la obesidad y uso de algunos medicamentos, ¿no? Ahora, vamos a hacer el diagnóstico de la adenomiosis, ¿no? Se citan dos, ¿no? Dos generalmente que son exámenes de imágenes, ¿no? La ecografía y la resonancia magnética. Entonces, ahora vamos a ver la ecografía. ¿Qué es lo que más está al alcance de nosotros, no? Va a ser la ecografía, ¿no? A veces una resonancia es un poquito más costoso, ¿no? Y nos demoraría también hacer el diagnóstico. Y hay pacientes que no tienen acceso para lograr hacer una resonancia, ¿no? Entonces, vamos a ver que el diagnóstico por ultrasonido, la sensibilidad de la ecografía transvaginal para el diagnóstico de adenomiosis va en un rango de 65-85%, ¿no? Y una especificidad para adenomiosis va a ir de un 65 hasta un 100% para el diagnóstico de adenomiosis, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los signos
para nosotros hacer el diagnóstico de la adenomiosis? Bueno, vamos a ver que va a haber una asimetría del útero, ¿no? ¿Esto por qué se da? Cuando las glándulas endometriales se introducen dentro del miometrio, generan inflamación local. Y la inflamación local produce cambios a nivel del músculo uterino y produce un aumento de su volumen. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una ecografía transvaginal, vamos a ver que la pared anterior es más delgada y la pared posterior, o donde se ubique la del foco adenomiósico, va a ser más gruesa, ¿no? O sea, va a haber una diferencia a nivel del tamaño de las paredes del útero, ¿no? Va a estar el signo de persiana, y generalmente cuando nosotros le ponemos el Doppler, que es el estudio de los vasos sanguíneos a nivel de donde se quiere estudiar, va a haber un aumento de la vascularización. Entonces ya nosotros desde aquí ya estamos fijando que cómo hacemos el diagnóstico de adenomiosis, por una ecografía transvaginal y una resonancia. ¿Cuál está más a nuestro alcance? Es la ecografía transvaginal. Y nosotros buscamos estos signos, ¿no? En una paciente que venga con la sintomatología o simplemente en un control, buscamos esto, encontramos las paredes engrosadas del útero y decimos, ah, mira, parece que tiene un útero adenomiótico. Pero si no es sintomático, nada, lo único que se hace es control. Ahora, la resonancia magnética generalmente es más sensible, nos daría una mejor visión, pero casi compiten en sensibilidad. Es un poquito más, pero es más costoso, pues, y el acceso también es un poquito más difícil también. Por eso va a depender también de la técnica del operador, ¿no? O sea, siempre tiene que, cuando evalúa una paciente con un sangrado, siempre tiene que tener todas estas patologías y sus hallazgos, ¿no? ¿Qué signos buscamos para hacer el diagnóstico de las diferentes patologías, ¿no? Bueno, de manera breve, ahora vamos a pasar a lo que son los leiomiomas, ¿no? Dentro de los miomas uterinos, vamos a ver que van a ser, son generalmente tumores mesenquimatosos, más frecuentes del útero, o sea, la patología más frecuente uterina generalmente son los miomas uterinos, ¿no? Esto porque se va a dar por una mutación somática de una célula, del músculo lícido, y la posterior expansión clonal de estas células, ¿no? Entonces, ¿es altamente prevalente? Sí. Se encuentra hasta un 70% de las mujeres de 40 a 50 años, ¿no? Es frecuente que estos miomas sean sintomáticos, ¿no? En mujeres que tengan sangrado uterino normal. Pero vamos a ver también, como les había explicado anteriormente, si sus hallazgos son accidentales y hay un grupo de mujeres que no van a presentar síntomas, o sea, tienen un patrón menstrual normal. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la subclasificación de estos miomas, ¿no? Ya cortando lo que es la etiología, la fisiopatología, ¿no? Para poder avanzar un poco más rápido. Ahora, la subclasificación, o sea, nosotros vamos a hacer en 3 pasos. ¿Cómo hacer? Se va a definir la presencia o ausencia de los miomas detectados por ecografía. O sea, nosotros durante la evaluación de una paciente con mioma, vemos si hay o no la presencia de miomas durante la ecografía. Ahora, dentro de esto, una vez que nosotros hacemos la evaluación, vamos a diferenciar, ¿no?, entre miomas, los submucosos y los que no son submucosos, ¿no? O los miomas que, de acuerdo al sangrado uterino normal, o sea, qué miomas nos pueden producir sangrado, ¿no? Ahora, posteriormente eso, hacemos una clasificación más específica dentro de los 8 subgrupos, de acuerdo a la relación con los mismos, con la mucosa o la serosa uterina. De aquí les explico, no todos los miomas sangran, generalmente los miomas submucosos o los miomas que tienen contacto con el endometrio son los que producen sangrado, ¿no? Anteriormente los miomas se clasificaban submucosos, intramural, los subserosos, ¿no? Pero actualmente, por la clasificación de la FIGO, ya no se usa esa clasificación. Ya, y es mejor porque la Sociedad de Fertilidad también lo clasifica dentro de esos 8 subgrupos, ¿no? Entonces aquí tenemos, bueno, en la parte superior el PALB y el COI, ¿no? Ahora, dentro de los miomas, ya que estamos tocando los miomas, vamos a clasificarlos, ¿no? En un mioma, acá ven el uterito, con las diferentes localizaciones de los miomas, vamos a ver que el número 0 es el pedunculado intracavitario. Mira, entonces,
como ven acá, el submucoso es el submucoso puro, es un pedunculado, ¿no? Ese es el mismo, así en esa misma característica, tiene los pólipos generalmente, ¿no? Son así como tienen su pedúnculo y se ven como, como un saquito ahí dentro de la cavidad uterina. Ven acá el útero que está abierto, ¿cómo se logra eso? Con una histerosonografía, o sea, nosotros metemos una sonda por el canal cervical, llenamos de líquido y se ve todo eso, ¿no? Como que cuelga, ¿no? Entonces, ahora, el submucoso va a clasificar tres tipos de mioma, ¿no? El 0, 1, 2. El 0 es el peduncular, es el submucoso puro, ¿no? El tipo 1 va a tener un componente submucoso y un 50% intramural, ¿no? El tipo 2 ya va a tener un mayor componente intramural, más del 50% intramural, ¿no? Esos son los submucosos, 0, 1, 2. Ahora, dentro de los otros grupos, generalmente el tipo de mioma del 3 es el que va a tener contacto con el endometrio, ¿no? Va a ser 100% intramural, pero contacta con el endometrio. El 4 es intramural puro. El 5 va a ser un subseroso, mayor a 50% intramural. El 6, subseroso, menor a 50% intramural. El 7 es un subseroso pedunculado. Y el 8 es generalmente los otros tipos de mioma, ¿no? El cervical o el que es parásito, que se localiza en el ligamento ancho, ¿no? Entonces, nosotros cuando vamos a hacer la evaluación ecográfica de estos miomas, tenemos que clasificarlo por qué tipo de mioma, ¿no? Como les había dicho, generalmente los que producen este sangrado es el tipo 0, 1, 2 y el 3, ¿no? Generalmente, ¿por qué? Porque afectan la línea endometrial, ¿no? Y en cada ciclo menstrual esto se va a ver afectado y por eso producen el sangrado. Ya el resto son menos frecuentes, a menos que por volumen comprometan también la línea endometrial, ¿no? Ahora, vamos a ver que estos son los miomas, ajá, los miomas. Ahora, el manejo de los miomas, generalmente en un inicio, voy a explicarles después que el manejo de todas estas patologías, el primer tratamiento es médico. Haces el diagnóstico y de ahí planteas si es una paciente quirúrgica o no, ¿ya? Ahora, dentro de la M, bueno, hemos avanzado con los pólipos, adenomiosis, leiomiomas y de malignidad, ¿no? Dentro de malignidad generalmente se sitúa la hiperplasia, ¿no? La hiperplasia del endometrio, vamos a ver que hay con atipia y sin atipia, ¿no? Y algunos van a incluir también algunos tumores malignos epiteliales o mesenquimatosos del cuerpo o del cuello uterino. Generalmente, dentro del sistema Palcoin, o sea, enfoca más hacia el diagnóstico, ¿no? El sistema Palcoin, una vez que tú excluyes todo y haces el estudio y concluyes que es una hiperplasia, en manejo de esta hiperplasia y ya posteriormente se hace de acuerdo a la clasificación o al manejo que lo recomienda la OMS, ¿no? Mira, vamos a ver que dentro de los tipos de hiperplasia endometrial, generalmente, esta es la clasificación antigua, ¿no? Que da simple sin atipia, que tenía una progresión al cáncer del 1%, había la hiperplasia compleja sin atipia, que progresaba al cáncer en un 3%, la hiperplasia simple con atipia, con progresión al cáncer un 8%, y la hiperplasia compleja con atipia, una progresión hacia el cáncer de un 29%. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? Esta es la clasificación antigua, ¿no? Actualmente ya no se clasifican así. Por la Sociedad de Patólogos ya solamente se clasifican en hiperplasia compleja, perdón, se clasifican en hiperplasias con atipia y sin atipia, nada más. Porque había mucha confusión, inclusive en el manejo, cómo hacías con una paciente con una hiperplasia simple con atipia o una compleja sin atipia, ¿no? Entonces, ahora se concluye, y la clasificación de la OMS se ha modificado, simplemente es hiperplasia con atipia y sin atipia, ¿no? El manejo de cada uno de ellos es de acuerdo a los protocolos establecidos, ¿no? Entonces, ya acabamos con el PALM, ¿no? O sea, los pólipos, adenomiosis, leiomiomas y malignidades, ¿no? Probablemente por problemas estructurales del endometrio. Ahora, vamos a pasar al otro lado, a lo que es la moneda, ¿no? Al coin, ¿no? Entonces, dentro
primero figura los problemas de la coagulopatía, ¿no? Entonces, es importante el enfoque general que se le va a dar a todo este sistema, ¿no? Por ejemplo, tú has visto que la paciente no tiene ninguna anomalía estructural, entonces, ¿qué te obliga a buscar otro problema, ¿no? Otro problema que le esté produciendo el sangrado, ¿no? Y acá vamos a enfocar las causas funcionales, ¿no? Las causas que no tienen patología estructural, como es la coagulopatía. Generalmente, vamos a ver que dentro de este marco se van a englobar diferentes alteraciones de la hemostasia, ¿no? O sea, que puede haber cualquier alteración en un factor de la coagulación que afecta a la cascada de coagulación, ¿no? Vamos a ver que aproximadamente un 13% de las mujeres con sangrado uterino normal tienen un sangrado abundante, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una alteración en la hemostasia. ¿Cuál va a ser la característica de que una paciente puede tener un trastorno en la hemostasia, ¿no? Bueno, por ejemplo, nosotros vamos a ver que las pacientes cuando inician su menarquia, generalmente son sangrados abundantes, ¿no? O sea, tú le haces la historia y la paciente te manifiesta desde que siempre ha tenido sangrados abundantes, o otra manifestación clínica que nos hace pensar que puede ser un trastorno de la coagulación, ¿no? Ahora, cuando nosotros evaluamos esto, vamos a ver cualquier patología que tenga todo un espectro en el trastorno de la coagulación. Ya, entonces, puede ser una enfermedad de von Willebrand, generalmente que es más frecuente en las pacientes que inician con su menarquia abundante. En pacientes de edad avanzada, vamos a ver también, por ejemplo, que haya alguna enfermedad que esté debutando, ¿no? Puede ser una paciente que tenga problemas en la producción de estos, o sea, la producción, por ejemplo, una paciente que tenga cirrosis hepática, que tiene problemas en la producción de los factores de coagulación, ¿no? Se ha visto también en pacientes que debutan con enfermedad, con lupus o alguna enfermedad autoinmune, también debutan con un problema, o sea, pueden hacer problemas en los factores de la coagulación, ¿no? Por eso siempre nosotros descartamos todo y se hace una evaluación conjunta con el hematólogo cuando se tiene una sospecha, ¿no? De alguna enfermedad que pueda incluir la evaluación de este especialista, ¿no? Ahora, dentro de las más frecuentes están los desórdenes de coagulación, el PTI, el von Willebrand, otros como la enfermedad de Fanconi, las talasemias, las leucemias, ¿no? Entre otros, ¿no? Ahora, como les mencionaba, ¿no? Dentro de la historia de esta paciente que tiene sangrado uterino normal, vamos a ver que hay un sangrado menstrual abundante desde la menarquia, ¿no? Hay también el antecedente de que pueda tener esta paciente hemorragia postparto, sangrado relacionado con procedimientos quirúrgicos o un procedimiento dental, ¿no? Vamos a ver que tenga también equimosis. Dentro de la historia clínica tenemos que describir esto, ¿no? Si hay equimosis, epistaxis o sangrado frecuente de las encías, que o haya algún antecedente en la familia que tenga este tipo de sangrado, ¿no? Entonces, dentro de las coagulopatías nos ayuda a buscar, nos ayuda a descartar que esta paciente, de acuerdo a la anamnesis, no tenga alguna de estas patologías, ¿no? Ahora, dentro de las disfunciones ovulatorias, nosotros vamos a tener, ya terminando de las coagulopatías, la O del COIN, la O generalmente hablan de problemas ovulatorios, ¿no? Dentro de las disfunciones ovulatorias, bajo este grupo se van a agrupar diferentes trastornos endocrinológicos generalmente, ¿no? Que tienen en común una falla en la ovulación, o sea, la paciente puede tener ciclos anovulatorios. Entonces, cuando hay ciclos anovulatorios, generalmente hay un exceso de estrógenos, que hay una hiperestimulación del endometrio y hay un descamamiento, ¿no? Por exceso. Entonces, estos pacientes presentan sangrado, ¿no? Abundante. A ver, ahora vamos a ver, generalmente este tipo de sangrado producen sangrado impredecible en el tiempo y la cantidad del mismo, ¿no? Van a tener diferentes espectros, ¿no? Que van a ir desde la amenorrea hasta pasando por sangrados escasos, espaciados, hasta sangrados muy intensos que requieren internación.
Generalmente, ¿en qué ciclos? Las disfunciones ovulatorias se dan en los extremos de la vía, ¿no? En las pacientes que inician con su menarquia o en las pacientes que están entrando en una fase de premenopausia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué sangran estas pacientes? Porque se producen ciclos anovulatorios, hay un exceso de estrógenos en el endometrio sin contraposición de la progesterona. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos pacientes? El endometrio crece, 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 se descama y sangra. Como no hay progesterona para contrarrestar esto, las pacientes sangran, sangran, sangran. Y generalmente se va a ver en los extremos de la vida. ¿Hay otras enfermedades que pueden producir anovulación? Sí hay. Bueno, como acá lo mencionaba, más frecuente en los extremos de la vía, ¿no? Generalmente hay un 10% de la consulta ginecológica, el 50% de la consulta ginecológica en los extremos de la vida, y son por los ciclos anovulatorios. Un 70, un 95% van a ser por ciclos anovulatorios. Ahora, como les decía, ¿qué enfermedades pueden producir anovulación? ¿Ya? Va a ser el hipotiroidismo, el síndrome de ovario poliquístico, la hiperprolactinemia, la obesidad, la anorexia, el estrés, la pérdida excesiva de peso, ejercicios de alta competición también, ¿no? O sea, ya no estamos en las partes, en la parte estructural, sino en la parte que tenga que ver con algo, o sea, a nivel, o sea, algo que pueda afectar ese eje, ¿no? Hipotálamo, hipófisis gonadal. Entonces, esto ya nos obliga a pensar en otras cosas, ¿no? No solamente va a pensar una paciente que viene sangrado, que no está gestando, no está abortando nada, va a decir, no, tiene mioma, tiene pólipo, nada de eso, sino nos abre un poco más el espectro para buscar otras causas de sangrado uterino normal, ¿no? Ahora, ya pasamos en la coagulopatía, las disfunciones ovulatorias, ahora pasamos con los problemas endometriales. ¿Qué va a pasar con los problemas endometriales, no? Generalmente va a tener la característica que se va a dar o sea, se va a producir por un flujo vaginal rojo proveniente de la cavidad uterina en forma regular periódica, como una menstruación, ¿no? Indicado, pero, o sea, en una cantidad mayor, ¿no? Al volumen que se establece, ¿no? 80 mililitros y una mayor cantidad, 7 días. Que no hay causas definibles, o sea, hacemos descarte de todo, entonces probablemente estemos dentro de una patología que en el trastorno primario va a residir en el endometrio. ¿A qué me refiero? Pueden haber desórdenes que pueden afectar el endometrio y producir sangrado. Se ha visto también en la práctica, generalmente no tienen miomas, no tienen ninguna falla por anovulación, pero las pacientes sangran, ¿no? Entonces, cuando haces, esto nos obliga a buscar en este acápite de los problemas endometriales que haya inflamación o alguna infección endometrial. Generalmente, lo que yo he visto personalmente, hay pacientes que vienen por sangrado escaso a tipo spotting, generalmente que tienen enfermedad inflamatoria pélvica crónica, ¿no? Ya, ¿por qué se va a dar esto? O sea, se cita generalmente a la clamidia trachomatis, ¿no? La primera causa de la EPI. Anteriormente se citaba al gonococo, pero el gonococo actualmente ya no es muy frecuente, ¿no? Pero lo que sí es que la clamidia produce inflamación, hay una inflamación del endometrio, que hay una respuesta inflamatoria local, eso aumenta la vasculogénesis y produce sangrado. ¿Puede producir sangrado abundante? Sí, puede producir sangrado abundante, ¿no? Entonces, ¿qué nos obliga a tomar muestra? Incluso se hace muestra, toma de muestra de endometrio, cultivo para clamidia, o el estudio respectivo para clamidia, y de acuerdo a eso iniciar el tratamiento. Hay personas que mejoran con ese tratamiento, sí mejoran con el tratamiento, ¿ya? Pero generalmente los problemas endometriales que se ven acá en la parte funcional, se ven problemas generalmente a problemas infecciosos, ¿no? Ahora, los iatrogénicos. Estamos en el COIN, ¿no? Los iatrogénicos, generalmente vamos a ver por el uso de algunos medicamentos, ¿no? El uso de DIU, medicados o no, puede producir un sangrado uterino normal, ¿no? El uso de anticonceptivos orales, los progestágenos, todo eso pueden producir sangrado. Algunos medicamentos, ¿no? Anticonvulsivante, algunos se cita tener algunos antibióticos como la grisofulvina, la rifampicina y el tabaco. Ahora,
Esos son los iatrogénicos. Ahora, dentro de los no clasificados, van a haber algunas patologías, la paciente que acude por sangrado, en que no se logra diagnosticar realmente por qué es el sangrado, ¿no? O sea, no hay la causa anatómica, descartas la causa funcional, pero las pacientes continúan con sangrado, ¿no? Entonces, es bien discutible cuál sea la causa del sangrado uterino anormal, ¿no? Ahora, citan algunos problemas como son las malformaciones arteriovenosas, la hipertrofia miometrial y otros trastornos aún no identificados que se puede ver por un estudio molecular, o sea, ameritan más estudio a nivel del endometrio, ¿no? Aún este espectro aún sigue en estudio, ¿no? Siguen viendo para ver qué patologías podrían ingresar dentro de esta cápsula, ¿no? Que son los no clasificados. Ya, ahora, hemos terminado con la parte estructural y la parte funcional, ¿no? Que es el sistema de clasificación del PAL-COIN. Ahora, nosotros, dan en la misma referencia bibliográfica, dan, cómo, o sea, te dan una orientación que cómo nosotros podemos, clasificar, ¿no? O sea, dentro del estudio que le vas a hacer a una paciente con hemorragia uterina normal, nos dan una descripción, cómo vamos a ir nosotros desarrollando la evaluación de esa paciente, ¿no? Por ejemplo, en esta evaluación, en el primer cuadrito, ahí dice pan coin, ¿no? Entonces, se pone 0 cuando no hay, 1 cuando no hay, y al costadito su descripción. Por ejemplo, en el primer cuadro dice el pan P, pólipo, no hay pólipo, no hay adenomiosis, pero hay leomioma, ¿no? De tipo 1, submucoso. Bacán. Entonces, en el COIN no hay nada, pues, ¿no? Coagulopatía, ovulatoria, endometrial, iatrogénica, no clasificables, no hay nada, ¿no? Entonces, así nosotros deberíamos describir en nuestro sistema del PAL-COIN, ¿no? Por ejemplo, en el segundo cuadrito, pólipo 0, adenomiosis 1, ¿no? En la pared posterior del útero y en la pared anterior, ¿no? Leiomiomas nada, malignidad nada, COIN nada, ¿no? Entonces vemos también ahí, en el tercero, vemos que el útero en histerosonografía se ve igualito que la tercera imagen, ¿no? Entonces, pólipo se ve así como una verruguita que sale a la cavidad uterina, luego de la histerosonografía. Pólipo 1, adenomiosis 0, leiomioma 0, malignidad 0, con nada, ¿no? Entonces, ahora en el último cuadro, cuando no hay nada, ni una patología estructural, y aparentemente no hay problemas en la coagulopatía, ovulatoria, iatrogénica, nada, entonces se pone en causa endometrial, ¿no? Como habíamos visto, no puede ser por problemas infecciosos, habría que buscar a realizar otro tipo de exámenes para lograr entrar en esa clasificación. Ahora, ¿qué conclusión tenemos? Luego de haber terminado de evaluar este sistema de Palcoin, vamos a ver que la etiología del sangrado uterino normal se debe clasificar en función del sistema Palcoin. Ustedes siempre, durante su evaluación de una paciente con sangrado uterino normal, que no sea un aborto, no esté gestando, tienen que hacer esta clasificación. Así como las imágenes que hemos visto anteriormente, tienen que hacer esta evaluación y hacer un acercamiento, ¿no? Para poder dar un tratamiento. Ahora, como les mencionaba, el tratamiento médico siempre va a ser el tratamiento inicial para la mayoría de las pacientes, ¿ya? Si es clínicamente adecuado. Las opciones siempre van a incluir, generalmente anteriormente usábamos los estrógenos conjugados equinos que se administran endovenoso, pero actualmente damos dosis múltiples de anticonceptivos orales, tinilsariol más levonorgestrel, en varias dosis al día, hasta lograr calmar el sangrado, ¿no? Por supresión del eje. Se da ácido tranexámico, ustedes han visto que nosotros usamos bastante el ácido tranexámico, y también aquí lo que me faltó es los AINES, generalmente se da el ibuprofeno. Del tratamiento inicial del paciente y la evaluación inicial de un paciente, también es otro capítulo, que sería interesante hablarlo más adelante tal vez, para que, o sea, ustedes, cuando tengan un caso así, cómo van a manejar a sus pacientes sangrado, lo derivan al especialista para que termine las evaluaciones y llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces, el paciente para darle una atención adecuada. Bueno, hasta ahí sería un breve acercamiento del sangrado uterino normal de acuerdo a esta revisión que se hace de la FIGO del PALM-COIN.
No sé si tendrían algunas preguntas, Frank. Sí, Bueno, Ya, doctor. Sí, doctor. Hay algunas preguntas que hicieron de la ajá, audiencia. sí, a Por, ver, por ejemplo, uno de ellos, doctor. Aquí hay una pregunta de Keiko. Buenos días, doctor. Gracias por la ponencia. ¿Cuál es el tratamiento de la HUA en emergencia? ya. Mira, como aquí les había explicado, ¿no? Lo que ustedes van a hacer al inicio va a ser el tratamiento. Generalmente, ahí, como dicen, con estrógenos conjugados equinos. No hay estrógenos conjugados equinos en Ayacucho, generalmente es de uso endovenoso. Pero primero, tú evalúas el estado hemodinámico de tu paciente, si es una hemorragia uterina normal aguda o crónica, ¿no? Si es crónica, con calma, pero si es aguda y se ha visto, yo lo he visto agudo, pensaba que era un aborto incompleto, pero no era un aborto, pero sangraba como tal, tú lo primero que vas a hacer es, dentro del manejo general que le dan, le colocas 2 vías, le administras fluido, todo eso, ¿no? Entonces vas a iniciar con el ácido tranexámico, vas a dar tus anticonceptivos orales y tu AINE, ¿no? Generalmente nosotros de inicio, de arranque, damos anticonceptivos orales cada 8 horas, ¿no? Se puede dar cada 6 horas por 2 días y disminuir la dosis progresivamente. El ácido tranexámico le damos 1 gramo endovenoso cada 8 y el AINE, ¿no? Que puede ser el ibuprofeno, 800 miligramos cada 8 horas. En tu tratamiento inicial tiene que estar todo eso. Doctor, pero sigue sangrando. Le haces tu ecografía, le haces la evaluación, la ecografía, y se ve que, por ejemplo, el endometrio está muy engrosado, ¿no? O sea, el endometrio está engrosado. Dentro del tratamiento médico, ustedes saben que el legrado uterino o el AMEU son procedimientos, son para dar tratamiento y también son terapéuticos, ¿no? Y también son para diagnósticos. Si es que hay mucho sangrado, la cavidad uterina está distendida por el abundante sangrado, lo que puedes hacer es un legrado. Si no tienes legra, le puedes hacer un AMEU. Doctor, no para con el legrado, no para con el ameo. Agarras una sonda Foley, un balón, lo introduces dentro del útero y lo llenas de agua. Y eso por compresión va a hacer que pare el sangrado, ¿no? Pero en su mente tiene que estar que vamos a iniciar con tratamiento médico. Donde ustedes les sorprenda, doctor, tiene sangrado, ya sabes qué, le voy a iniciar tranexámico, 1 gramo endovenoso stat, le voy a iniciar con sus anticonceptivos. Etinil estradiol más levonorgestrel, es el que tienen en su post, en lo que tengan, con ese van a iniciar cada 8 horas. Y con eso va a remitir el sangrado. Doctor, gracias. Hay otra pregunta. En la descripción del Palcoin, ¿en ¿Mm? qué caso de ser submucoso pediculado va 1 o el No, 0? no, el cero. El submucoso, el pediculado que es el submucoso puro, es el cero, pues. Es en la clasificación de los miomas. Ya, doctor. Otra pregunta. Gracias por la ponencia, doctor. Los pacientes que padecen la hemorragia uterina normal, ¿en qué caso se tendría que contraindicar el embarazo? Este, Mira, dentro del, en realidad no contraindica, sino que pacientes que tienen hemorragia uterina normal difícilmente van a salir gestando, ¿ah? Difícilmente, o sea, porque dentro del estudio de infertilidad, cuando tú haces infertilidad, hay pacientes que durante la evaluación tienen pólipos y muchas veces el pólipo produce dificultad para la concepción, ¿ya? O sea, en realidad no hay contraindicación, ¿no? Para salir gestando, simplemente que disminuye la tasa de gestación también, ¿no? Tenemos otra pregunta más, doctor. Buenos días, doctor. Gracias por la ponencia. Doctor, si no tengo la posibilidad de realizar una histerosonografía, ¿cuáles Ujú. serían las características ecográficas para diferenciar un pólipo de un mioma G0, dice? Ya, claro, mira, si no hay la histerosonografía, cuando tú realizas, en realidad, realizar una ecografía, eh,
Si tú puedes realizar una ecografía, tú haces una histerosonografía, donde sea, porque el procedimiento es sencillo. Pero ya, vayamos que no puedes realizar una, una histerosonografía, ¿no? Va a ser un poquito difícil diferenciarlo, un pólipo de un mioma, ¿no? O sea, habría que ver la técnica del operador va a depender de eso, ¿no? Pero lo ideal siempre va a ser realizar una histerosonografía porque si no metes líquido dentro del útero, no vas a poder diferenciar. El pólipo generalmente se ve así como una lengüetita, ¿no? En cambio, ya también el mioma se va a ver su pedículo así, pero eso es con histerosonografía. Sin histerosonografía, bien, bien tranca que puedas hacer la discriminación de uno y el otro, ¿no? Si ya no hay más preguntas, no hay más preguntas. Doctor, y si una paciente tiene un mioma, ¿no? En el útero, ¿en qué caso se indicaría una histerectomía? Allá. Bueno, antes de llegar a ese punto, o sea, yo les hago la pregunta. A ver, Frank, yo te hago la pregunta a ti, o el que quiere responder. Viene un paciente que no es aborto, ¿ah? Que está sangrando. Ya, ustedes aplican, ¿no? Su tratamiento inicial, ¿no? Le ponen una vía, le piden, ya, le administran su ácido tranexámico, sus anticonceptivos, sus AINES, ya, bacán. ¿Qué exámenes más le hacen, no? Le hacen una ecografía, pero con la ecografía estamos, estamos viendo, generalmente vamos a descartar una causa estructural, ¿no? Pero, ¿qué exámenes más solicitarían ustedes? A ver, Fran. Si ya hemos Aparte, descartado, ajá, si ya parte del estudio de la hemorragia uterina normal nos obliga a solicitar otro tipo de exámenes, ¿no? ¿Qué exámenes más solicitarían ustedes? mm, Porque en tu mente está el Palm Coin, ¿no? Ya, Palm, le has hecho tu ecografía y dices, ¿sabes qué? No es un pólipo, no es una adenomiosis, no es mioma, el endometrio está normal, pero ¿por qué sangre esta mujer? Dices, ¿no? ¿Qué sí, exámenes más solicitas? una perfil de coagulación sería, doctor, para Claro, descartar muy bien. ¿Qué más? anomalías, ¿no? De la Ujú. coagulación. Claro. Entonces, ahí ya te vas al COIN, pues, ¿no? Entonces, ¿qué exámenes solicitas? Le haces una adecuada anamnesis, de repente la paciente siempre ha sangrado, ¿no? O de repente tiene la paciente un carcinoma hepático, o está deputando, o tiene alguna enfermedad autoinmune, algo, ¿no? Entonces, ahí solicitas, pues, solicitas tu perfil de coagulación, solicitas tu TSH, ¿por qué? Porque te vas a las causas ovulatorias del COIN, ¿no? Tu TSH, porque el hipotiroidismo y el hipertiroidismo produce también anovulación. Le pides una glucosa basal, le pides bueno, hablamos le pides también prolactina en sangre. ¿Por qué? Porque todos esos que producen anovulación van a producir eso, ¿no? Perfil de coagulación, TSH, prolactina, también puedes pedir marcadores para descartar alguna enfermedad reumatológica, ¿no? ANA, ANCA, alguna de esas, ¿no? Entonces, todo eso. Tú ya has descartado todo eso, dices, ¿sabes qué? No es estructural, no me parece que sea una causa anovulatoria, he descartado todo esto. Entonces puede entrar en no clasificables, ¿no? O tal vez puede ser un problema de inflamación del útero, ¿no? Doctor, tenemos otra pregunta. Doctor, Dime. buenos días. Una vez hecho el diagnóstico de pólipo y tras el grado biópsico se determina la malignidad, entonces, ¿cuál sería la lectura en el sistema PALCOIN? Dicen. Ya, mira, entra pues en el pólipo, o sea, dentro del pan coin, en la P le pones 1, pues, que es positivo. Entonces, y si ha salido maligno, lo que sigue, o sea, es como en la biopsia del endometrio, ¿no? En la hiperplasia endometrial. Tú le haces una biopsia a la hiperplasia endometrial, te sale maligno, y el sistema PALCOM ya no involucra tratamiento para esto, ¿no? Lo que tú haces es derivar a oncología, ¿no? Al gineco-oncólogo, ¿no? Para terminar de hacer la evaluación. Por ejemplo, le hacemos una biopsia por una hiperplasia endometrial y me sale hiperplasia endometrial con atipia. Eso ya no me corresponde ya. O sea, lo que le corresponde es continuar la evaluación por ginecología oncológica.
Si me hablas de solamente de clasificación en el pólipo y entra en maligno, pero fue un pólipo que tenía un 3% de malignidad y le pones en pólipo 1 maligno, ¿no? Otra pregunta, doctor, acá, ¿cuáles son los criterios de biopsia? Ya. Como les había dicho, los criterios de biopsia en el caso que tengas un pólipo, no hay pólipo que se deje así nomás, ¿ah? O sea, el pólipo siempre se tiene que biopsiar. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay un 3%, ¿no? Que puede llegar a ser maligno. O sea, eso ya nos obliga a que nosotros, a todos los pólipos endometriales, aparte que les va a causar sangrado, le hagamos una biopsia. ¿Ya? Y la biopsia es terapéutica, porque tú repitas el pólipo y para el sangrado también. Y esperamos el resultado este, descartas también de la malignidad, ¿no? Con la biopsia. Siempre se tiene que biopsiar los pólipos. Son como los cirujanos, no encuentran un pólipo en la vesícula, siempre lo sacan, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un porcentaje mínimo que podría volverse maligno, ¿no? ¿Qué tal esa persona tiene la mala suerte que cae en ese porcentaje y tú le das un manejo expectante? No, señor, tienes un pólipo, control, control, control. Después pasa y eso evolucionó y hace un cáncer, ¿no? Bueno, para terminar con las preguntas, doctor, una paciente que tiene hiperplasia endometrial Ajá. en edad reproductiva, ¿qué recomendación le daría, doctor? Mira, vamos a ver, pues, si una paciente tiene hiperplasia endometrial, vamos a ver si tiene atipia o no tiene atipia. Eso estamos hablando de la nueva clasificación, ¿no? Porque la antigua hablaba simple con atipia, compleja sin atipia, simple con atipia, compleja con atipia. Esa clasificación ya no hay. Pero acá lo siguen usando todavía sí. Entonces vamos a ver si hay atipia o no hay atipia. Y vamos a ver el deseo de concepción de la mujer. Hablar de la hiperplasia endometrial es todo un capítulo también. Pero a ver, en resumen, tú tienes una paciente de 30 años, obesa, que le haces que ha venido por sangrado, le haces una ecografía y ves que el endometrio está engrosado, ¿no? Le haces una histerosonografía, sale normal. Entonces dices, probablemente sea una hiperplasia endometrial. Le haces una biopsia. Ah, ya. Las hiperplasias endometriales también tienen que ir a biopsia. Le haces una biopsia de endometrio y, y ves, pues, ¿no? Que sale hiperplasia endometrial con atipia. Le pregunta, señora, 30 años, ¿no? Señora mía, ¿sabe qué? Tienes una lesión que hay mayor riesgo, ¿no? Un 30% de que haga cáncer, pero es un riesgo, o sea, es un 30%, le queda más del 60% que no vaya, ¿no? Pero tiene 30 años, no tiene hijos, esa señora, puedes darle progesterona por un tiempo que salga gestando a la brevedad y hacer un control después, ¿no? Doctor, como última pregunta tenemos Sí. acá, de inicio no es pedir el beta-HCG, aparte del aborto, la mole hiatiforme, el embarazo ectópico, también Claro, por sangrado. si una paciente te viene, o sea, si una paciente te viene con sangrado, lo primero que vas a hacer es descartar, pues, embarazo, ¿no? Pides tu beta, sale negativo, te olvidas de todas las causas, te olvidas de aborto, de mola, de ectópico, te olvidas de todo eso si la beta es negativo. Y te enfocas más ya al diagnóstico etiológico del PALCOIN, ¿no? Por eso el PALCOIN incluye gente, o sea, pacientes que no están gestando, pues. O sea, ¿qué te dice eso? Que tienes que pedirle su beta, bueno, su beta. ¿No está gestando? Bacán, pues. Entonces te pones a buscar, ¿no? Pólipo, adenomiosis, leiomiomas, malignidad, coagulopatías, disfunción ovulatoria, todo eso está. Entonces, claro, si te sale positivo y el manejo es otro, pues ya sabemos, ¿no? Lo que hacemos siempre en el hospital, ¿no? Ya, doctor, con esta pregunta terminaríamos la ponencia. Mm, sí. Agradecerle, doctor, por compartir su conocimiento, sus experiencias. Siempre estaremos agradecidos por el Ujú. desprendimiento que tuvo para con nosotros. Sí, Muchas más bien, gracias, doctor. gracias a ustedes, o sea, solo recomendación en este tema, ¿no? Ojalá un día haya oportunidad de poder hacerlo presencialmente para presentar láminas o eso. Entonces, lo que yo quiero que se lleven es en la evaluación de una paciente con hemorragia uterina normal, piensen, o sea, ya descartan que sea embarazo, ¿no? Descartan y piensen en todas estas etiologías, ¿no? Del PALM-COIN. Y así como ese dibujito que sale para colocar en cada uno de ellos, van descartando, ¿no?
no es pólipo, van descartando todas las causas estructurales y piensen también en las otras causas, ¿no? No todo lo que sangra es mioma, no todo lo que sangra es pólipo, no todo lo que sangra es adenomiosis, ¿no? O hiperplasia endometrial, ¿no? A veces nosotros nos encerramos en eso, ¿no? Y después, no sé, por ahí se le ocurre a alguien, le pide una glucosa y la señora es diabética, así, está bien descompensada, y la diabetes produce ciclos anovulatorios, ¿no? O de repente a alguien se le ocurre y le solicita un TSH, ¿no? De repente la señora es hipotiroidea y por eso está sangrando, o tiene la prolactina alterada y por eso también está sangrando. Entonces, nosotros hay que tener en la mente de que si no es una causa estructural, puede ser un problema a nivel del eje, ¿no? Solicitan TSH, prolactina, perfil de coagulación. Si no hay nada más por ahí, le solicitan ANA, de repente está debutando con una enfermedad autoinmune, su glucosa basal, todo eso. O sea, su enfoque tiene que ser a ese nivel, ¿no? A ese nivel. No se encierren solamente las causas estructurales, pues, sino, no es mioma, no, ¿qué será? Entonces siempre descarten de todo. Doctora, a las finales no tiene nada. Y cuando no tiene nada, al último, igual hay que hacer una biopsia de endometrio. ¿Ya? ¿Por qué está sangrando? Ya si no tiene nada, ya entran. Incluso ahí habla en la exposición que habla que hay que tomar una muestra para un cultivo, perdón, hay que tomar una muestra para hacer estudio de la clamidia. Pues. O sea, todo eso tiene que estar en tu mente. Entonces ya, cuando no hay nada, entra como no clasificable. Ahora, tú me preguntaste del mioma, ¿no? ¿Cuándo se opera un mioma? Es mioma, también es un capítulo aparte. Yo lo hice un poco separado para resumirnos, si no, nunca acabamos. Los miomas se operan cuando son sintomáticos. O sea, cuando es muy grande, produce dificultad para misionar, o de repente si tú en la cara posterior, produce estreñimiento. Para ¿qué más? Ahora, el mioma se opera cuando sangra, cuando sangra, cuando sangra. Si tienes un mioma tipo 1, o sea, más de un 50% es un mucoso, el método de elección, ¿cuál es? La histeroscopía. Se entra con una cámara y se saca solo el mioma. Doctor, acá en Ayacucho no hay histeroscopía. Bueno, se hará abierta, pues, y se saca el mioma. Si la señora tiene la paridad satisfecha, tiene 10 hijos y tiene 40, 40 y tantos años, el señor va a menstruar todavía. Y si opta por la histerectomía, podría ser también la histerectomía. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Ok, cuídense, gracias.